La etiqueta filosofía de la mente designa una disciplina o subdisciplina filosófica, pero para entender bien en qué consiste debemos aclarar dos cosas. Primero, de qué estamos hablando, hablar de la mente, y segundo, en qué consiste eso que vamos a llamar el estudio filosófico de la mente. Voy a tratar estas dos cuestiones en este vídeo. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando al hablar de la mente? Bueno, lo que nos podría parecer es que al hablar de la mente estamos hablando de un lugar peculiar o de un tipo de cosa especial. Por ejemplo, como cuando Descartes concebía la mente como una sustancia inmaterial, un tipo especial de cosa, o como cuando Hume hablaba del teatro de lo mental, es decir, un lugar donde tienen lugar todo tipo de representaciones, sensaciones, deseos, la vida mental del sujeto. Pero es bien sabido que el dualismo, porque al fin y al cabo estos son dos formas de dualismo, es una concepción difícilmente inteligible. Por eso deberíamos evitar pensar en la mente como un lugar o un tipo de cosa especial de acuerdo con este modelo dualista. Como antídoto podríamos pensar que la mente designa un órgano corporal o quizás un sistema de órganos corporales. Por ejemplo, un órgano sería el cerebro o un sistema de órganos sería el sistema neurológico. La base para pensar esto está en que debe de haber, creemos, un sustrato biológico de lo mental, y entonces lo más probable, pensamos, es que ese sustrato biológico sea el sistema neurológico. Pero aquí hay una confusión, aquí hay una precipitación al argumentar de esta manera. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico, sin el resto de sistemas del cuerpo humano, o al menos de alguno, no funciona. Sin circulación de la sangre no llega el oxígeno, y sin aparato respiratorio, pues no se renueva el oxígeno del cuerpo humano. Entonces es demasiado simple pensar en la mente como un órgano o un sistema del cuerpo humano. Y es demasiado trivial hablar simplemente de que la mente es el conjunto de todos los órganos. Pero si la mente no es ni un lugar o cosa especial, ni un órgano corporal, entonces ¿cómo debemos pensar en la mente? Bueno, a mí me parece que a la hora de introducirnos en la filosofía de la mente, lo más útil es tomar la mente como una etiqueta que abrevia un listado más amplio de sucesos, estados y procesos mentales. Es decir, sensaciones como el dolor, emociones como el miedo, opiniones, deseos, intenciones, todo eso que llamamos lo mental es a lo que podríamos poner la etiqueta la mente, sin comprometernos con que estemos hablando de un tipo de sustancia, de un tipo de lugar o de un tipo de órgano. Propongo entender la mente de esta manera, antes de pasar a la segunda pregunta, que es ¿en qué consiste el estudio filosófico de la mente así entendida? Bueno, en la filosofía de la mente contemporánea, la respuesta más habitual a esta pregunta es decir que la filosofía de la mente ha de construir una teoría de lo mental. Construir una teoría de lo mental es construir un cuerpo de tesis bien articulado entre sí, en los que se dé respuesta a todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, las que voy a enumerar a continuación. Cuestiones metafísicas, como qué son las emociones, qué son los deseos, qué son las sensaciones. Cuestiones epistemológicas, cómo conocemos los deseos, emociones de otros y los propios. ¿Los conocemos de la misma manera? ¿Los conocemos de distinta manera? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué facultades cognitivas están involucradas ahí? Cuestiones axiológicas acerca del valor o la importancia de lo mental, de los deseos, de las emociones en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra experiencia estética, el valor de las emociones en nuestra experiencia estética, o también en nuestra relación ética con los demás. También cuestiones ontológicas, hasta dónde se extiende el ámbito de lo mental. ¿Son solo los sujetos humanos de los que decimos o de los que debemos decir que tienen deseos, emociones, sensaciones, etcétera? ¿O debemos ampliar el abanico de lo mental a otros seres, a otro tipo de entidades del mundo? Los animales no humanos, las plantas, se habla a veces de inteligencia vegetal, las máquinas, se habla a veces de inteligencia artificial. Y finalmente se debería responder también a una pregunta que es
la pregunta acerca de la relación entre lo mental y lo corporal. Cuando vamos respondiendo a todas estas preguntas, vamos construyendo una teoría de lo mental, porque vamos enumerando una serie de tesis que tienen que estar más o menos bien articuladas entre sí, lo propio de una teoría acerca de algo. ¿Cómo construimos esa teoría? Respecto a esta pregunta hay una divergencia, una discrepancia en la filosofía contemporánea. En primer lugar, se piensa, bueno, la filosofía es un saber con una metodología propia, a saber, la reflexión a priori racional, el análisis de conceptos. Por lo tanto, estas son las herramientas que hemos de usar y ninguna otra a la hora de responder a las preguntas que nos van a permitir construir una teoría de lo mental. El resultado es una teoría filosófica o conceptual de lo mental. La alternativa a esto es pensar que estas preguntas que he estado formulando antes, que nos van a permitir construir nuestra teoría de lo mental, son preguntas, en parte al menos, empíricas. Y por lo tanto, las preguntas empíricas se han de responder de manera empírica, es decir, diseñando experimentos, analizando esos experimentos para ver cómo, qué son las emociones, cómo se conocen, etc. ¿La filosofía contribuye a esto? Sí, la filosofía contribuye a esto, pero como parte de un proyecto interdisciplinar más amplio, que es el proyecto de la ciencia cognitiva, en el que participan también la psicología, la lingüística, la informática, la antropología y, por supuesto, las neurociencias. Aquí tenemos dos maneras distintas, por lo tanto, de entender la idea de la construcción de una teoría de lo mental. Vamos a verlo con un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, la pregunta de si las máquinas piensan. Una manera como podríamos responder a esta pregunta es, la manera conceptual de ello, de hacerlo sería pues analizar los conceptos de máquina, el concepto de pensamiento o el concepto de inteligencia y ver si guardan determinadas relaciones entre ellos. Por ejemplo, si el concepto de máquina incluye el concepto de pensamiento o el concepto de inteligencia, una vez que hayamos analizado esos otros conceptos. La respuesta que obtuviéramos a esto es la que nos permitiría responder a la pregunta de si las máquinas piensan. Reproduciendo esta estrategia para las otras preguntas que he enumerado antes, el resultado sería una teoría conceptual de lo mental. La alternativa es decir, no, estas preguntas son preguntas en parte o eminentemente empíricas. Por lo tanto, la mejor manera que tenemos, que conocemos de responder a estas preguntas es el método científico. Y la mejor manera, y la contribución básica al método científico es la contribución de experimentos realizados y diseñados de acuerdo con algunos parámetros. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es diseñar experimentos para responder a si las máquinas piensan. ¿Qué tipo de experimentos? Pues experimentos que nos permitan hacer estudios comparados. Asumimos de entrada que sistemas como los sistemas humanos son sistemas inteligentes, sistemas que piensan. Entonces analizamos cuáles son los vehículos del pensamiento o de la inteligencia en los sistemas humanos y vemos si esos vehículos se pueden reproducir en los mecanismos propios de las máquinas. Si la respuesta es que sí, podríamos responder de manera positiva a la pregunta. Si la respuesta es que no, tendríamos que responder de manera negativa. Reproduciendo esta misma estrategia para todas las preguntas que he enumerado antes, lo que tendríamos es una respuesta empírica, no eminentemente conceptual, aunque con contribución conceptual, es decir, con contribución de la filosofía a la construcción de la teoría de lo mental. Pero existe una concepción adicional de la filosofía de la mente en el panorama contemporáneo, que es decir que la filosofía de la mente lo que ha de hacer es, ante todo, deshacer líos conceptuales. Problemas conceptuales que son los problemas que están a la base de las preguntas que he formulado antes. Preguntas del tipo ¿qué son las emociones?, cómo conocemos las emociones de los demás, las conocemos de la misma manera que las emociones propias, etc. Son preguntas que evidencian algún tipo, normalmente evidencian algún tipo, y las respuestas a estas preguntas normalmente evidencian algún tipo de error o lío conceptual. Por ejemplo, una querencia por determinados esquemas mentales, los dualismos,
o un apego a determinadas metáforas, como la metáfora del teatro de lo mental, o una precipitación al concluir que, dada que hay una base biológica de lo mental es un determinado sistema biológico humano, o quizás simplemente nuestro deseo de seguir determinados sesgos o determinadas modas intelectuales que priman en el presente. Según esta tercera concepción de la filosofía de la mente, lo que hemos de hacer es responder a las preguntas que he enumerado antes, pero sin caer en modas, en metáforas, en esquemas mentales que nos puedan confundir. Nos confunden cuando nuestras respuestas no casan, a las preguntas no casan fácilmente entre sí. Por eso lo que debemos buscar es una respuesta a esas preguntas que esté libre de tensiones innecesarias, libre de paradojas, y la manera de hacer eso es aclararnos conceptualmente, aclarar conceptualmente qué es eso que llamamos la mente, es decir, los sucesos, estados o procesos mentales. Esas serían las tres maneras alternativas que presento de responder a la pregunta ¿qué es la filosofía de la mente?